¿Y qué es la vulgaridad? Hay tantas cosas en este mundo sucias, medias sucias y vulgares con las que nosotros llenamos nuestra vida. A veces nosotros hacemos una limpieza como la que le hice hoy yo al calefactor, ¿no? Saqué una pelucita, le pasé un trapito, que yo, ¡pic!, lo prendí y listo, ya está. Otro invierno. No le hice una limpieza profunda como le tenía que hacer, ¿sí? Una limpieza por arribita. Y nosotros a veces limpiamos nuestra vida de cosas profundas, ¿sí? Pero la tenemos llena de vulgaridades, ¿sí? Por ahí no miramos pornografía por internet, pero nos pasamos todo el tiempo mirando vulgaridades. Nos pasamos escuchando música que solamente habla de vulgaridades. Nos pasamos comentando con las demás personas vulgaridades. Haciendo chistes de vulgaridades, ¿no? Y todas esas cosas son cosas que nos ensucian. Son inmundicia que nos ensucian, ¿sí? Nosotros nos podemos pintar o tirarnos un balde de pintura asfáltica encima y vamos a estar sucios, bien sucios. Pero también podemos estar sucios con una apariencia de limpio, ¿sí? Yo siempre me acuerdo cuando que esto no suene como discriminación, pero yo miraba unas fotos que había traído una compañera de trabajo que había estado en China, ¿sí? Y se veía todo tan lindo, ¿sí? Los chinitos con los gorritos así, en forma de cono, con su ropita de chino y llevando sus carritos, donde llevaban a la gente con unos colores brillantes, se veía hermoso. Yo decía, qué lindo, qué pintoresco, qué... Sí, dice, pero te quiero ver, dice, no se aguanta el olor a mugre. Son, o sea, muy sucios, no se bañan. Ah, pero tienen una apariencia re pintoresca, ¿sí? Y a veces nosotros nos movemos como cristianos con una apariencia exterior de que estamos limpios, pero a la nariz de Dios somos inmundicia, porque nuestra vida está llena de un montón de cosas que a Dios le desagrada. Y después habla también acerca de la malicia, ¿sí? Abundancia de malicia. La palabra griega acá para malicia es kakias, ¿sí? De donde viene la palabra caco, ¿sí? Que nosotros no usamos mucho, pero que se usa para los ladrones, ¿sí? Un ladrón es un caco, ¿sí? Aquel que vive de delinquir, no solo de robar, sino de todo tipo de delitos, ¿sí? Y el ladrón y el que está acostumbrado a delinquir está siempre acostumbrado a planear el delito, ¿sí? O sea, él cuando nos mira a nosotros, en vez de ver si nos conoce o no nos conoce, se fija si se nos sobresale la billetera, o si pusimos la bicicleta y no le pusimos la cadena, si la señora salió y no cerró la puerta. Él está mirando esas cosas. Está siempre planificando cuál va a ser su próximo golpe. Su vida gira acerca de lo malo. Y cuando Santiago habla de la abundancia de malicia, usa esa palabra, significa eso, aquellos que están constantemente pensando en lo malo, planificando el mal, ¿sí? Planificando el mal. A ver cómo voy a hacer para engañar, para que el otro crea que yo soy así, pero en realidad soy otra cosa. ¿Y esto a la iglesia le está hablando? No, sí, igual. Pero, no. Estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Dice, mis amados Así hermanos. empezó, mis amados hermanos, ¿sí? Mis amados hermanos. Ustedes se hacen los limpios, pero están sucios. Por eso no pueden escuchar. Como están sucios, no pueden escuchar.
no solamente que están sucios, sino que están constantemente planificando el hacer lo malo. Porque la malicia es el mal planificado. ¿Sí? No es el mal que nos sale espontáneamente, sino que es el mal planificado. ¿Sí? Es lo que nosotros preparamos de antemano para hacer. Y también la palabra esta, que se usa acá para hablar de malicia, tiene que ver con enfermedad. Es una palabra que en el griego se usa para enfermedad. Porque los griegos veían la maldad como una enfermedad. Decía cuando decimos la maldad que te carcome, no hablaban de la enfermedad como un cáncer, ¿no? Que se iba comiendo nuestras vidas. ¿Sí? Y cuando él usa esta palabra, que es kakias, él decía ese deseo enfermizo de querer siempre hacer el mal. Eso es lo que está diciendo cuando él traduce acá Casiodoro de Reina, abundancia de malicia. Ustedes, hermanos amados, tienen ese deseo enfermizo de siempre hacer lo malo. Están sucios y tienen ese deseo enfermizo de hacer lo malo. Por eso que cuando se les habla, no pueden escuchar. Por eso no tiene sentido a veces ir a la iglesia para ustedes. Porque ustedes van, como que la palabra no le entra. Le patina, le resbala. ¿Sí? Entonces dice, tienen que desechar esas cosas, se tienen que descartar de esas cosas, las tienen que sacar de su vida. ¿Sí? La tienen que sacar. Ustedes son seres eternos, espirituales. Hay cosas con las que están llenando su vida que no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Se están perdiendo lo más valioso que va a haber por los siglos de los siglos, por aferrarse a cosas que son de esta tierra. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se hace esto de desechar? ¿Cómo me saco yo de encima la mugre? ¿Sí? Ustedes vieron, no debe haber cosa más mentirosa, ya lo hemos dicho varias veces, que las propagandas de jabón en polvo, ¿no? Aparece el tejido de la tela y la mancha ahí enganchada en el tejido y pasan unas burbujitas, ¿no? Sale la mancha flotando y se va. ¿Sí? Después nosotros venimos, le ponemos el chorro, le echamos del líquido ese, las medias siempre quedan ¿no? negras. Y las manchas no se van para ningún lado, están siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Es mentira. Lo del jabón en polvo es mentira. ¿Sí? Porque el jabón en polvo no es otra cosa que lo que dice el papel, jabón en polvo. Magia no. Jabón Magia en en polvo polvo. no. ¿Y cómo hacemos nosotros para sacarnos esa mugre que nos impide escuchar la palabra de Dios? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, y acá está el huevo de todo lo que vamos a hablar en esta noche, es que ser cristianos es ser hacedores de la palabra. No hay otra manera. En los últimos años y a través de la historia el hombre ha tratado de cambiar esto. Y aún dentro de las iglesias que se dicen cristianas evangélicas, o sea que predican el evangelio, o sea que predican este libro. Entonces ellos lo han tratado de cambiar y lo quieren cambiar, por ejemplo, por la unción, ¿no? Entonces si la hermana Gladys tiene un problema con el tema de la quiniela y va todos los días a jugar a la quiniela, entonces yo le voy a imponer las manos para sacarle la quiniela del corazón, ¿sí? Y si tiene un problema de chisme, de que ella es chismosa, ¿no? Yo le voy a orar para que el Espíritu Santo le saque de raíz el problema de chisme, ¿no? Y después encima de jugar a la quiniela y ser chismosa le da la bebida, ¿no? La noche le da el licorcito de huevo que tiene metido ahí adentro el ropero, y entonces yo le voy a orar para que el Señor le saque el problema de la bebida. Y resulta que en ningún lado en la Biblia hay fundamento para semejante cosa.
En ningún lado. Porque sería muy fácil, ¿no? Especialmente con los adolescentes y con los jóvenes, ¿no? Que se sienten atraídos por el mundo y se sienten atraídos por los noviazgos y se sienten atraídos por el sexo y se sienten atraídos por un montón de cosas. Llevarlo a la iglesia y decir, bueno, pastor, órenmele porque anda con este problema la nena o el nene, ¿no? Échale una oración. Échele una oración. Órale, órale. Y entonces el pastor le ora y ¡pum! Se solucionó el problema. De ahí en adelante su vida va a ser de fidelidad al Señor. Eso no pasa en ningún lado en la Biblia. El apóstol Pablo, llamado por Dios de ser perseguidor de la iglesia, Dios lo baja de un caballo, lo utiliza para fundar iglesias en toda Europa. Era un hombre de Dios con todos los dones y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él tenía que luchar todos los días para obedecer la palabra de Dios. No había tal cosa como un milagro que nos saque, ¿no? Y si no, otra cosa que está de moda es pintar a la gente con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces yo decía, yo te cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Y parece que la sangre de Cristo fuera una pintura que hace santa a la gente, ¿sí? Y anda la gente por ahí cubriendo a las personas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez para siempre. Y la única forma que la sangre de Cristo puede servir para limpiar mis pecados no es que venga alguien y me pinte con la sangre de Cristo, sino que yo me arrepienta de mis pecados y le pida perdón a Dios y Dios me perdone. ¿Alguien puede pedir perdón por mí? No. Así que por más que nos pinten con la sangre de Cristo en la iglesia y venga alguien y dice, encima tiene poderes protectores también para la gente, ¿no? La gente va a salir de viaje y la cubren con la sangre de Cristo. Es un invento que no tiene ningún fundamento bíblico. La sangre de Cristo no es un escudo protector de nada. Nosotros podemos orar para que el Señor lo guarde en el viaje, pero la sangre de Cristo tiene un efecto cósmico y definitivo sobre el pecado y sobre la condena del pecado, que es la muerte. Y es para que fue derramada para que nosotros pudiéramos ser salvos, si no, no podríamos. No tiene nada que ver con nuestra protección personal. Para eso Dios tiene los ángeles, nos guarda, ¿sí? Pero nosotros queremos cambiar el plan de Dios por cosas diferentes, más lindas, ¿no? Entonces, la mayoría de las iglesias, vamos, ¿qué encontramos dentro de las iglesias? Alabanza y adoración espectacular, ¿no? Y después, mucha orada, mucha unción para todo el mundo. Y poca palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a durar por la eternidad? La palabra de Dios. Entonces, la única forma que nosotros podemos hacer gente agradable a Dios, es predicarle la palabra de Dios. Y la única forma que yo, como cristiano, puedo hacerme agradable a Dios es siendo listo para oír, tardo para hablar y un hacedor de la palabra. Por eso nos juntamos los miércoles acá. Porque si no, yo les repartía a ustedes un CD del último cantante cristiano que salió toda la semana, y después les pegaba una orada y listo. Y ya quedaron 10 puntos. Acá dice, ¿no?, que hay que recibir con mansedumbre. Bueno, ahí vamos. Ahora ahí vamos. ¿Cómo se hace para...? No fuimos a ningún lado. Estamos ahí. Estamos ahí. Ahora, la única forma es recibiendo la palabra. La única forma que yo puedo cambiar mi vida es recibiendo la palabra. Ahora, ¿cómo yo me hago apto para recibir la palabra? ¿Cómo me hago apto para oír? Y acá viene un requisito fundamental. Tengo que ser manso para oír.
recibirla con mansedumbre. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que controlar mis emociones para recibir la palabra. Porque a quién le gusta que le vengan a sacar la inmundicia? Nadie. Mi mamá usaba un término que se usaba en aquel tiempo, que ahora no se usa para la ropa, ¿no? Pero mi mamá decía que yo tenía las manos, los codos y las rodillas percudidas de la mugre que tenía. Bueno, entonces mi mamá me agarraba con unas esponjas que traía de Rosario, que ustedes quizás las han visto, que son de una planta, ¿sí? Que son largas así, ¿sí? Y me agarraba con el jabón blanco y le sacudía en los percudidos, ¿sí? No era nada bonito, ¿no? No era nada bonito, pero era la forma en que había encontrado mi mamá para sacarme la mugre que yo tenía y la inmundicia que yo tenía encima de todos los lugares donde andaba durante el día, y llegaba a mi casa. Hoy te metes la ropa. ¿Sí? Y a nadie le gusta. Por eso yo siempre digo que cuando vamos a la iglesia, venimos a esta reunión, venimos a exponernos a la palabra. Ustedes y yo me vengo a exponer a la palabra, porque la palabra es como una radiación, como un poder que va a entrar en nosotros, ¿sí? La misma palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Lo leemos, ¿sí? ¿Dónde está? Hebreos 4. Doce. Cuatro, 12 y 13. Porque la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos aquí, es viva. ¿Sí? Es viva y eficaz, poderosa, tiene útil para más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes vienen a la reunión, yo les leo la palabra, ¿no? Yo tengo alguna habilidad para discernir pensamientos y llegar a los tuétanos de nadie, no, ninguna. La que llega es la palabra, la que hace que algo se nos retuerza por acá adentro cuando el Señor nos habla, es la palabra. La que hace que te da la sensación de sentirte espiado. claro, le dice, ¿cómo? Me descubrieron. ¿Sí? ¿Quién le dijo? ¿Quién le Me dijo? descubrieron, ¿no? ¿Quién les dijo? Pasó acá, ¿no? Me acuerdo una vez cuando vino una persona que era homosexual, yo ni enterado que era homosexual, es más, ni lo vi en la reunión, porque era el tiempo cuando estábamos con las reuniones, que entraba gente y se sentaba por allá y no sabía yo que... y bueno, ni me acuerdo de qué tema estábamos hablando. La cosa es que cuando él se fue le dijo a la persona que me invitó, claro, esto me hiciste, viniste y le contaste toda mi vida a este tipo para que él me escrachara acá. Dice, lo único que le faltó decir homosexual, dice, yo me paraba y me iba. ni lo vi entrar, ¿no? Pero el Señor le habló derechito a su vida, lo que le estaba pasando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros, ¿no? Y qué bueno que tengamos la oportunidad de todavía asistir a una iglesia, a un grupo, a un lugar donde se abre la palabra y el Señor nos habla. Porque nunca alcanzamos a entender qué significa esto de la palabra de Dios.
Una ilustración que a mí se me ocurrió, como siempre no alcanza las ilustraciones, pero lo que a mí se me ocurrió es una cosa que nosotros hacemos habitualmente en el valle, que hemos hecho en casi todas nuestras casas: envasar tomate. ¿Cuánto han hecho salsa? ¿Por qué hacemos salsa? Para el invierno. ¿Eh? Para tener reservas para el verano. Para tener reserva en el invierno, ¿sí? ¿Y qué pasa en el invierno con el tomate? No sale. Está más caro, no hay. Aparte del tomate que venden en el invierno es de plástico, no sirve. ¿Sí? No sirve. Dios, pudiendo hablar a nuestras vidas directamente, ha decidido conservar su palabra en este libro, para que nosotros, cada vez que lo abramos, podamos gozar de lo que Él dijo y que sigue teniendo la misma frescura que tenía cuando Él lo dijo, porque Él sigue hablando a través de este libro. Cada vez que nosotros lo abrimos, con cualquier tipo de tecnología, porque ahora algunos de ustedes vienen a la reunión y tienen la Biblia en el celular, ¿sí? Y en algún momento van a decir Hebreos 4:12 y le va a sonar ahí cerca del oído, alguien se lo va a leer directamente. No van a tener que ni repetirlo con su boca. Y ¿no? O simplemente ahora con los lentes esto de Google uno puede hacer tic tic y ya lo puede leer, ¿sí? El Señor ha permitido que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios cuando quieramos, en cualquier momento, ¿sí? No tengo que esperar que sea la temporada del tomate para comer tomate, porque lo tengo guardado en un lado y tengo la palabra de Dios guardada. Entonces, si yo quiero escuchar lo que Dios me dice, voy a su palabra y lo escucho todos los días, en cualquier momento de mi vida. Entonces, ese es el método que Dios ha utilizado para mantenernos limpios. Porque Él, a través de su palabra, penetra en nuestras vidas, discierne nuestros pensamientos, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, allí donde está la mugre. Porque lo que contamina al hombre no es lo que está por afuera, sino lo que está ¿dónde? Adentro, en el corazón. Y el Señor encontró un instrumento para llegar a lo más profundo de nuestro ser y limpiar lo que está sucio. Ponerlo al descubierto. Y ese instrumento es la palabra de Dios. Entonces yo, para poder vivir la vida cristiana, tengo que limpiarme a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo hago? Bueno, la palabra de Dios me revela lo que tengo sucio y yo tengo que tomar la decisión si quiero o no quiero que el Señor lo limpie. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo quiero que el Señor me limpie, Él me limpia. Y si la palabra de Dios me revela dónde estoy sucio, solamente tengo que dejar que el Señor me limpie. Entonces, por eso dice el amigo Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? Y usa esta palabra que no la encontramos en la Biblia en cualquier lado, ¿no? La palabra implantada. ¿Qué es algo que está implantado? ¿Qué es un implante? Algo que está ahí. Antes no estaba. Pues, Algo que no estaba, ¿sí? Agregar, como agregar. sí, era. Algo que está insertado, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra implantar? De planta, ¿sí? ¿Y qué se hace para que crezca una planta?
Se planta. Se planta, se siembra, ¿sí? Siembra. Se siembra. Hablábamos con los hombres esto de sembrar. Entonces dice que el Señor nos siembra la palabra adentro de nosotros, para que la palabra dé su fruto. Ahora, Dios, lamentablemente no podemos ir con la velocidad que yo quisiera en esto, pero tenemos que ir así. Dios inserta su palabra de dos maneras en nosotros. Una de ellas lo hizo hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando nos creó. Porque Él nos creó como nos creó. A su imagen y semejanza. Y nos dijo, ustedes van a ser como yo soy. Y entonces nosotros ya sabemos cómo Dios es, porque en lo más profundo de nuestro ser hay algo que nos dice qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Así que por más que vos no vengas a la iglesia y no escuches la palabra de Dios, va a haber una vocecita dentro tuyo que te está diciendo, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Esto está mal, esto está mal. ¿Sí? Ahí ya está implantado. Pero después Dios, como un recordatorio, nos dio esta palabra para que actúe de otra manera, un poquito más violenta. ¿Sí? Ya que lo que tenés en tu genes no te alcanza para hacer lo bueno, tengo una espada de dos filos que te va a llegar hasta lo más profundo y te va a mostrar qué es lo que estás haciendo mal. También dice la Biblia que la Biblia es como un martillo que quebranta la roca. ¿Sí? Nosotros tenemos un corazón de piedra, ¿sí? Por eso estamos resistiendo a la palabra de Dios cuando estamos en las reuniones, y no estamos resistiendo y resistiendo, resistiendo, y en un momento la palabra de Dios parece nos quiebra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así, es el trabajo de la palabra, quiebra nuestro corazón, quiebra nuestras defensas, derriba nuestras barreras. Es imposible resistir a Dios. Va a llegar un momento que Dios va a llegar a mi corazón y siempre, como Él me hizo con esa capacidad, yo puedo rechazarlo. Siempre. Pero que va a llegar, va a llegar. ¿Que me va a hablar? Me va a hablar. Claramente. ¿Sí? Y dice entonces que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ¿hacer qué? Salvar vuestras almas, ¿no? Por supuesto que acá Santiago no está hablando de que unos se pueden salvar con la palabra y otros no se pueden salvar, porque le está hablando a los hermanos. Dice, bueno, si esta palabra pudo salvar vuestras almas, porque la salvación viene a través de la palabra de Dios, la fe viene por el creer y por oír la palabra de Dios, no hay otra manera de ser salvos sino a través de la palabra de Dios. Si nos pudo salvar, ¿cómo no nos va a poder limpiar y cambiar y transformar? ¿Sí? Pero dice, ¿no? Eso, la Biblia está llena de pero, ya lo sabemos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, no piensen, ¿no? Ya les había dicho arriba en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Y ahora le dicen, no piensen que por oír la palabra de Dios ya ustedes ya son cristianos. No se equivoquen que por venir y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar van a ser más buenos. Porque no funciona así. Esa no es la manera. Porque no es el que escucha, sino el que hace. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, y usa esta palabra hacedor, que para nosotros no es común, ¿no? No es común, pero la usa como una burla para que nos llame la atención, ¿no? Para que nos llame la atención, ¿no? De que nosotros tenemos que ser hacedores. ¿Sí? Si yo digo que hago deporte, soy un deportista. ¿Sí?
Si yo hago alpinismo, soy alpinista. ¿Sí? Y así con todo. Pero si yo hago, no solamente escucho, soy hacedor. Y Dios quiere que nosotros seamos hacedores, no oidores. Que seamos cristianos hacedores del cristianismo, hacedores de lo que la palabra dice, no oidores. No oidores. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué tal? No, horrible. ¿Cómo te ves? No, no sé. No se ve. Bueno, así eran los espejos que tenían en ese tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Gladys? No lo veo. ¿Y cómo hacían para tener un espejo así que sirviera de algo? ¿Se ve, no? Práctica. Había que aprender a usar los espejos. Los espejos venían con instrucciones. Los espejos que compramos nosotros no vienen con instrucciones, ¿no? No viene un papel que dice, para usar este espejo, ese párese delante, ponga el espejo del lado brillante y no de la parte negra que tiene atrás. ¿No? No tiene instrucciones un espejo. Pero en aquel tiempo la gente tenía que aprender a usar un espejo, porque los espejos eran de esta calidad, se hacían de metal. Y entonces ellos sabían que si se ponían un rato y lo empezaban a mover y veían que la luz venía de este lado, de aquel lado, se empezaban a ver mejor. Entonces, para poder mirarse en el espejo y tener alguna idea de cómo realmente eran, tenían que pasarse un buen rato delante del espejo. Un buen rato, porque había que aprender a usarlo. Y dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante que considera al hombre al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Su rostro natural, en griego acá dice textualmente su rostro génesis. ¿Sí? El rostro con el que Dios lo trajo al mundo. ¿Sí? No con el que se pinta para que lo vean los demás. No estoy hablando de maquillaje. Cuando uno viene a la Biblia y se mira en la Biblia, se ve en la Biblia como Dios lo trajo al mundo. Como realmente es. La palabra de Dios nos muestra cómo realmente somos. Desnuda todo nuestro ser y todo ese maquillaje que nos ponemos para que los demás nos vean más lindo, esa apariencia de buenito, ese lenguaje que usamos pero que no realmente no es lo que sentimos en nuestro corazón, todo ese tipo de cosas. Cuando vamos a la palabra se cae todo eso. Dice, la Biblia te muestra tu rostro génesis, estándar, como es, sin ninguna cosa. Y vos te parás ante la Biblia y te empezás a mirar, ¿no? Te lleva un rato, ¿sí? Pero después te vas. Y yo creo que tendríamos que cambiar acá, porque la mayoría de las versiones no dice olvida cómo era. Dice olvida la clase de hombre que era. Cuando después que mira la Biblia y la Biblia le dice realmente cómo es él en realidad, se va. Y al rato se olvida la clase de hombre que es y la clase de mujer que es. Y eso es lo que nos pasa. Que nosotros vamos a la palabra nos habla, nos muestra dónde está la inmundicia de nuestro corazón, nuestra malicia. Pero cuando nos alejamos, nos vamos, nos olvidamos qué clase de hombre dice la Biblia que somos, qué clase de mujer. Nos olvidamos y volvemos otra vez a la misma.
a la misma inmundicia y a la misma malicia. Y nos transformamos en oidores y no en hacedores de la palabra. Eso es lo que Santiago le quería decir a sus queridos hermanos. Hermano, el cristianismo funciona así. Vamos a la palabra, nos miramos, la palabra nos dice qué está mal en nuestra vida y lo corregimos. Porque es lo que hacemos cuando vamos al espejo. Vamos al espejo y nos miramos la cara sucia, que estamos despeinados. Las mujeres van y miran que le falta un poco de color, se ponen un poco de color. ¿Sí? Nosotros vamos a la palabra nos dice en dónde estamos mal. Y ahí vamos a la presencia del Señor y decimos: Señor, perdóname, cambiame, transformame mi vida, haceme un hombre distinto, que no me olvide de lo que me dijiste, que no me olvide, porque los que son rápidos para oír pero son lentos para obedecer, son rápidos para oír y también son rápidos para olvidar lo que el Señor les dice. ¿Sí? Entonces, esta verdad tan sencilla que Santiago les dice es la base del cristianismo. No hay manera de ser cristiano y agradar a Dios si nosotros no entendemos esto. No hay manera, no hay ninguna forma. Nosotros nos podemos volver expertos evangélicos, recorrernos las iglesias, ir a todas las campañas, ser ungidos por todos los pastores que se nos ocurra, pero si nosotros no entendemos cuál es la gimnasia del cristiano, que es ir a la palabra para que la palabra nos acomode, nuestra vida cristiana no va a funcionar, no va a funcionar nunca. Vamos a seguir siendo siempre los mismos, con la misma inmundicia. No vamos a cambiar para nada. Por eso que el Señor quiere que las iglesias, que su pueblo sea un pueblo de verdaderos cristianos, y quiere que usen este libro para lo que Él lo dejó, porque si no, no tiene ninguna utilidad. Si yo no voy a escuchar lo que dice este libro para cambiar, es lo mismo que lo deje en la biblioteca junto con los otros. Es un libro más, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, ¿sí? Si yo creo que este libro es una espada y trato de metérmelo en el cuerpo físicamente, no va a servir. Si creo que es un martillo y me pego con él, tampoco. Ahora, pero si lo leo y el Señor toca lo más profundo de mi corazón y yo empiezo a cambiar, poco a poco va a cumplir el propósito por el cual Dios lo dejó. Porque ese es el propósito para el cual Dios lo dejó. Y la única manera que nosotros tenemos de agradar a Dios es obedeciendo este libro. No hay otra manera. No hay otra manera. El Espíritu Santo nos fue dejado para que nos guíe a toda verdad, para que nos convenza de pecado. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le habló a 40 hombres para que escribieran este libro. Y cuando nosotros lo leemos, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo tiene otras cosas maravillosas. Tiene los dones, los milagros. Pero si yo no obedezco lo que Él dice, de nada me sirve. Por eso que es tan importante que no nos olvidemos nunca de ese ejemplo del espejo. Porque por eso dice Santiago que la Biblia es un espejo, donde nosotros vamos y nos miramos, vemos cómo estamos y nos acomodamos. Esa es la gimnasia y la disciplina que los cristianos tienen que hacer cada día para poder agradar a Dios. Si no, la vida cristiana no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Si a vos crees que lo más importante de tu vida es lo terrenal, usar este cuerpo terrenal y usarlo para cualquier cosa, es tu decisión. Es tu decisión. El Señor dice que
hay una sola cosa que es eternal, que va a tener valor por siempre. Y lo que podés atesorar, que te va a servir por la eternidad, es este libro. Ninguna otra. Él te va a ayudar a agradar a Dios. Él te va a ayudar para que cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te diga: buen siervo, hiciste lo correcto, usaste la herramienta que yo te di como la tenías que usar, porque para eso la dejé. ¿Sí? Esta va a ser la última reunión que Anaí y Nate van a estar con nosotros, y le damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a extrañar mucho. Y yo les doy gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad, porque hemos visto a través de estos años, muchos más años con Anaí que con Nate, cómo ellos han usado bien esta palabra, y han corregido, y han cambiado, y se han arrepentido, y han llorado, y el Señor los ha bendecido, y que han atesorado durante este tiempo la cosa más valiosa. Por eso que no tienen problema en dejar lo material, porque saben dónde está lo más valioso. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras la manera en que podemos agradarte, Señor. No hay otra manera, Señor. No hay otra forma. Señor, que nunca nos apartemos de tu libro, Señor. Que nunca, Señor, nos olvidemos de aquellas cosas que tú nos has dicho a través de él, Señor. Que nunca tratemos de cambiarlo para nuestro beneficio, Señor. Que nunca cambiemos el propósito que tú dejaste para tu pueblo, la iglesia, ni para tu espíritu que tú dejaste, Señor, para guiarnos a toda verdad. Señor, que nunca podamos extraviarnos en el camino, Padre, y que lleguemos al momento de estar en tu presencia diciendo que hemos guardado lo más valioso, Señor, lo que va a perdurar por la eternidad. Sabemos que cielo y tierra van a pasar, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Enséñanos a amarla, a leerla, Señor, a ponerla en práctica y a poder llevarla también a otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También en la despedida de otros que sale el miércoles que viene a otra reunión. El miércoles que viene, algunos de los que están aquí no van a estar, porque ya va a empezar la reunión de estudio en las 2:60. Así que Marcos, Gisela, Oscar, creo que nadie más están aquí, ya no van a estar con nosotros los miércoles, y junto con otros hermanos van a comenzar la reunión de estudio allí en las 2:60, así que se van con nuestra bendición, y el miércoles que viene los esperamos aquí, y van a tener un maestro especial el próximo miércoles, así que no se lo pierdan. Yo me voy por un miércoles a iniciar la reunión allá, después ya vuelvo. Encantado. ¿A dónde salen? ¿De Neuquén mañana a las 3? No, salimos de acá, de la iglesia a las 3. ¿Y de Neuquén? ¿A qué hora están allá? A las 7:30 sale el avión en Neuquén. Yo estoy hasta las 9 de mañana. Si siempre da igual.
te quiere que te vayas solo, ¿eh? ¿Sí? Ella se quiere quedar. Revuelvan. Con los mellizos. Che, Nata. Nata. Está Sky. ¿Y sí? Yo no dije que no. Claro, vamos a ¿Puedo poder, hablar con vos? No sé. va a poder ver los estudios por Sí, 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 más vale. acá. No, pero así es que te cliqueamos. Ay. Esa es lana de oveja. Es lana pura fina. Hay una planta que utilizan, que es muy parecida a la canilla, que utilizan para blanquear la lana, ¿no? ¿Puede ser? Sí, para darle color que parece que es. ¿Se encuentra por allá arriba? ¿Puede ser? No sé cuáles son las cosas que Venís porque viste, como sos, me engañas, decís que te gustan y no te todas me quedaron. Llevo a jugar un partido con un sí, está bien el lugar para que era chico. Ahora estoy haciendo tres. Las dos de este año, una que no puedo hacer, pero la otra claro, sí. El otro año, uno más, claro, el otro cuatrimestre también una más, que este cuatrimestre Así como aprendí a cantar y hacer otra cosa, hay que aprender a leer la palabra. Amor. Ya la radio esta. Pero nos mantenemos amigos de esto, ¿dale? Ah, sí, dale. Te mando una foto antes y chavo. Pero vale. Y después estuve con ellos, sí, Sí, sigue prendido. media hora.
ahí vendiendo varias. Ahora me puse la cuerda, la calidad y la ¿cómo andas? Pasan toda la vida son la bonita nada más de la crucificación, pero crucificados todos. Si es la que yo conozco, el mismo video. Y tiene un poco de crucifixión, pero no tan detallada como la de la Pasión de Cristo. O sea, si hubiese que juntar las dos pelis,